Cuando comenzamos a revisar información, muchos de nosotros creemos que el muestreo es indispensable y pensamos que el tamaño de la muestra es lo más importante, y en realidad eso no es así. Para ser sinceros, el tamaño de la muestra realmente ni siquiera me interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, primero, si yo pudiera tener la información de toda una población, pues sería genial, porque tendría la data exacta y podría tener el cálculo correcto. Pero a veces esa población es demasiado grande, o no tengo medios económicos, o no tengo recursos, y necesito ese dato. Pongámonos en el caso de una empresa que quiere invertir acá en Chiclayo. Por ejemplo, no sé, una cadena de gimnasios. Para que la gente que quiere invertir decida invertir, necesita saber que la población de Chiclayo puede pagar por el servicio o no. Porque si no, no va a ser rentable para ellos. Entonces, una pregunta que podríamos tener es: ¿cuánto puede pagar la gente de Chiclayo? Y yo iría persona por persona y le preguntaría cuánto puede pagar. Entonces, de repente me interesa el promedio, ¿correcto? Otra pregunta que podría ser importante, dependiendo de la persona que está haciendo la investigación, no es cuánto pueden pagar, sino, por ejemplo, si compraríamos o no compraríamos un producto. No sé, si abriéramos un restaurante reconocido internacionalmente aquí en Chiclayo de sushi, ¿la gente iría a comer sushi? Si yo le pregunto a las personas, su respuesta puede ser o sí o no. Y ya no sería una cuantitativa como en el caso anterior, sino que sería una cualitativa, porque las respuestas están en ese sentido. Entonces, a mí en realidad lo que me interesa como decisor es tener la capacidad de encontrar esa medida, ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Y si yo pudiera encontrar esa respuesta de toda la población, sería muy feliz porque tendría el dato exacto. Pero como las poblaciones son demasiado grandes y aún así necesitamos ese dato para tomar una decisión, ¿qué nos queda? Tomar una muestra. Porque necesito un estimado, un cálculo aproximado para tomar la decisión si invierto o no invierto, ¿verdad? Si lanzo o no lanzo un producto. Entonces, esa es la idea fundamental del muestreo. Yo, en realidad, lo que necesito conocer es esa medida, que como no puedo preguntarle a todos, no me queda más que preguntarle a una parte. Y ahí es donde entra el muestreo como una herramienta para ayudarme a conseguir tomar mi decisión. Muy bien. Bueno, las aplicaciones del muestreo en realidad están básicamente fundamentadas dentro de lo que es la investigación científica, porque normalmente uno tiene una realidad que es en la cual nos desarrollamos, pero la ciencia y los investigadores siempre están pensando si se puede mejorar lo que existe. Hace 30 años nosotros veíamos la televisión en el cine, perdón, veíamos las películas en el cine, luego salió el VH, luego salió el Betamax, el Betamax, el VH, el DVD, el Blu-ray, y ahora ustedes pueden ver la televisión o las películas en tu teléfono. Imagínate todo ese avance. Y eso resulta porque, dada una realidad donde pensamos que es lo máximo, comenzamos a pensar qué más podemos hacer. Se contrasta, se investiga, se prueba, y esos datos nuevamente me llevan a nuevas conclusiones que cambian la realidad a través del tiempo. Ese proceso es un proceso continuo. Y lo que necesitamos para hacerlo es tener información que sea relevante, información que realmente a mí me llene. No cualquier cosa, sino la que realmente necesito. Oportuna, en el momento adecuado. Objetiva, que yo sea capaz de poder, más allá de mis deseos, interpretarla de manera correcta. Precisa, si sé que no es 100% segura, por lo menos saber cuánto de error tiene. Y eficiente, lograr tener esa información con el empleo de menos recursos. Esto permite, entre otras cosas, por ejemplo, conocer cuál es el estado de un producto, si recién se lanza al mercado, si ya ha desarrollado, si está en su madurez o si está comenzando a decaer. Esto, por ejemplo, muchachos, hace que ustedes tengan hasta ahora no sé cuántas versiones de Windows. Windows 1, 2, 3, 98, XP, 7, 7, y seguirán saliendo nuevas versiones, ¿o no? Y todos hacen lo mismo, que es simplemente un sistema operativo. Pero las personas que están en la mercadotecnia, que conocen dónde se encuentra el producto, determinan pues que hay que sacar una nueva versión. Permite también conocer a los consumidores o a nuestros clientes, de dónde se encuentran, qué tipos son. Acá, por ejemplo, son algunas clasificaciones en base a lo que es el libro de Arellano.
y bueno, los estilos de vida para Perú. Permite también conocer, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito del marketing, al consumidor y sus características. Permite conocer al producto en sí. Muchas veces sale un producto y en realidad sale a otra forma de uso en el mercado. Permite conocer el mercado, hacia dónde está yendo. Permite conocer el medio ambiente. ¿Qué es lo que se busca? Se está buscando responsabilidad social, se está buscando que no contamine, se está buscando que realmente pueda, más allá de satisfacer una necesidad, brindar un apoyo a la sociedad. Y el ambiente interno, que forma parte de lo que es la empresa en sí. Con esa información, y estoy hablando de diferentes tipos de información, de diferentes tipos de fuentes, inclusive de muestreos, nosotros podemos establecer estrategias. A ver, si yo por ejemplo detecto que mi teléfono celular cada vez más está siendo utilizado para hacer compras por internet, o como ahora he visto recientemente, que uno puede pagar hasta la gasolina del carro, ¿no? Tienes una aplicación en la cual simplemente tú le das un clic y ya pagaste. No necesitas sacar la tarjeta, bajarte, simplemente lo haces así. Por ejemplo, las aerolíneas, cuando tienes tu check-in, que lo puedes hacer también por teléfono, te botan un código de barras, que es el documento. Normalmente uno lo imprime, pero los que ya son un poquito más cibernéticos ya no lo imprimen. Simplemente lo pasas, lo muestras en la puerta de embarque y lo leen y pasaste. Estoy ahorrando papel, para mí es mucho más cómodo y la empresa también gana, porque no tiene que estar atendiendo a 60 personas en una cola, ¿o no? Entonces, mira, son estrategias que uno puede desarrollar, mercados que uno comienza a investigar. Y quienes se dan cuenta de eso, pueden comenzar a sacar un mejor provecho. Bueno, aquí también podemos hacer con el muestreo lo que son planes de marketing. Ustedes lo pueden hacer. Yo puedo analizar la demanda, que son a mis consumidores. Puedo analizar a mi competencia, aparte mío, que otras empresas se encuentran en el mercado y qué es lo que ofrecen. Y finalmente puedo conocerme a mí mismo como empresa para saber qué tengo de bueno y qué tengo de malo. Si tú quieres pelear contra alguien, si quieres luchar con otras personas, con otras empresas, necesitas saber qué haces bien y qué haces mal, para tener argumentos de venta. Por ejemplo, cuando en algún momento yo trabajé en una empresa financiera, mi tasa de interés era más baja, pero mi tiempo para entregarte el crédito era mayor que otras empresas. Entonces yo le decía al cliente, ¿no? Sí, me demoro 3 días más, pero ¿qué prefieres? ¿Demorarte 3 días más o pagar 1000 soles más? Porque yo ya conocía mis ventajas y mis desventajas. Pero el otro podría decir, los negocios son así, tienes que tener plata ahí mismo. Y podrían comenzar a también pelearme o no los clientes. Entonces, a través de esos 3 análisis de información, yo puedo hacer un fora y puedo hacer todo lo que significaría hacer un plan de marketing. Lo que te quiero explicar es que el muestreo no forma parte solamente de una área, sino que tiene que ver con tu formación profesional. Se aplica para control de calidad. Imagínate, en cada etapa de lo que sería en este caso producir una bebida alcohólica, desde cuando llega a tu proveedor con la materia prima. Imagínense acá, ¿qué pasa si la cebada es mala? Porque tú no haces cebada, a ti te la venden, ¿verdad? Te la llevas. ¿Qué pasa si la cebada es mala? Todo se va hacia abajo. Muy bien, nosotros últimamente hemos tenido un proceso electoral. Y tú has visto que cada semana prácticamente se acaban cómo están los estados de los candidatos, ¿no? ¿Le preguntaban a todos los peruanos? No, porque es imposible. Lo que hacían era tomar muestras. Y acá también hay que resaltar un tema interesante, y es que las cosas a través del tiempo van cambiando. No son inamovibles. En un momento, por ejemplo, Julio Guzmán no aparecía, luego comenzó a tener 5, luego despuntó y al final lo sacaron de carrera. Y desapareció simplemente. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan o no? Entonces, mira qué interesante es, ya sea para la parte política o para la parte empresarial, tener un control, un monitoreo de cómo están tus ventas, de cómo están tus productos. Y no hablamos de un producto. Imaginemos una farmacia, ¿ya? ¿Cuántos productos tiene una farmacia? ¿Tú quisieras ganar solamente vendiendo uno o quieres que todos se vendan también? Imagínate, pues hablamos de que 500, 600 productos. Y todos los días a través del sistema tienes que ir analizando cómo están tus ventas.
Ok, esta diapositiva corresponde a la primera clase, si ustedes recuerdan cuando vimos los conceptos básicos. Pero la presento hoy día porque tiene que ver con lo que es muestreo. La idea fundamental en ese caso era la siguiente. Si yo quisiera comprar una botella de pisco, que es nueva, no la conozco, necesitaría saber qué tan buena es. Y algunas características que me podrían ayudar en este análisis podrían ser, por ejemplo, el olor, el sabor o qué tan fuerte es el grado de alcohol. Si yo pudiera hacerlo con toda la botella, o sea, tomarme toda la botella, ¿tendría el dato exacto o no? Pero, ¿me tengo que tomar toda la botella para saber eso? ¿No? ¿Me tengo que tomar toda la botella? Podría, ¿no? Pero me va a llevar tiempo y algo más. Pero ¿para qué hacerlo? Si yo sé que si podríamos extraer una muestra y en ella evaluar esos mismos atributos que quería hacer en toda la botella, tendría una buena medición de lo que sucede. Y mi cerebro, si la muestra es correcta, es representativa, puede decirme, oye, generalízalo para el todo. Este argumento, que se llama inferir, es el que utilizan las impulsadoras. ¿Qué hacen las impulsadoras? Te dan un pedacito de queso, de galleta, de, no sé, hamburguesa, y te dice, pruébalo. El producto es bueno. Te va a gustar tanto que vas a terminar comprándome 1 kilo o medio kilo. Entonces, esa es la idea. Para ello, obviamente, la muestra tiene que ser representativa. Es decir, capturar la esencia de la población. No solamente lo bueno, no solamente lo malo, sino representativo, pero en menor cantidad. Lo mismo ocurre cuando yo estoy hablando de una población bajo estudio o una población bajo un estudio de mercado. Como el ejemplo que te acabo de explicar hace un rato, ¿no? De una población me puede interesar alguna variable, ya sea cuánti o cuali. Si yo pudiera medirla en toda la población, tendríamos un parámetro. Pero cuando la población es demasiado grande, yo no le puedo preguntar a todos, no puedo tener parámetros. No me queda más que tomar una muestra. Pero yo les hago una pregunta aquí. A mí en realidad lo que me interesa es encontrar la muestra. ¿A mí me interesa encontrar la muestra en realidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Encontrar ese atributo o no? Esa característica, ya sea una variable cuantitativa o una variable cualitativa, porque esa información te ayuda a ti a tomar una decisión. ¿Invierto o no invierto? ¿Abro la nueva sede o no la abro? ¿Lanzo el nuevo producto o no lo hago? ¿Correcto? Entonces, a mí en realidad lo que me interesa es eso, conocer ese valor de ese atributo o característica. El problema es que como no les puedo preguntar a todos y en un parámetro, no me queda más remedio que coger una muestra. Como no les pregunto a todos, trataré de calcular los valores reales, los valores de la población. Entonces yo trato de estimar, de acercarme al dato exacto. Pero hay que ser conscientes de algo. Si no les preguntas a todos, sino a una parte, el resultado que tú encuentras, que trata de calcular, de estimar el parámetro, ¿va a ser siempre exacto? No. Mira, yo trato de acercarme. A veces soy igual, a veces un poquito por encima incluso, o un poco por debajo. Y eso ocurre porque estamos usando el muestreo. Es decir, con el muestreo yo trabajo menos, pero pierdo precisión, pierdo exactitud. Muy bien. Bueno, algunos conceptos como población, parámetro, muestra, estimador o unidad de análisis, creo que ustedes ya podrían tenerlo claro, ¿no? La población es el conjunto de todas las unidades de análisis. ¿El parámetro qué cosa era? ¿Qué cosa era el parámetro? La medida que yo obtengo de una población, correcto. ¿Qué es una muestra entonces? Una parte de la población que debe ser representativa. ¿Qué es un estimador? La misma medida, pero obtenida ¿en dónde? En la muestra. ¿Qué es la unidad de análisis? Bueno, esto lo vimos también en la primera semana. Es la mínima expresión en que yo mido la variable. Por ejemplo, si hablamos de personas sería cada chiclayano o cada ciudadano. Si hablamos de botellas de una fábrica y estamos haciendo control de calidad, cada botella es una unidad de análisis para ver si está correcta o incorrecta. ¿Qué es la unidad muestral? Bueno, este concepto es distinto. Pensemos en un paquete de galletas. ¿Correcto? Pensemos en un paquete de galletas. A ver, pregunta, ¿ya? Imagínate, estamos en, no sé, GN, en soda, vainilla, fil, no sé.
Entonces, estamos en la planta productora, se generan galletas. Las galletas se juntan en paquetitos. Los paquetes se juntan en displays. Y los displays se juntan en cajas. ¿Estamos de acuerdo o no? Pregunta, si yo quiero hacer un muestreo para ver la calidad de las galletas, ¿cuál sería mi unidad de análisis? ¿Una galletita, un paquete, un display o una caja? ¿Qué opinan? Ok. El producto como producto, cuando tú lo compras, ¿qué compras? Un paquete de galletas. Entonces la unidad de análisis sería un paquete. Pero como yo las estoy agrupando para venderlas, una unidad muestral puede ser una caja. ¿Me comprendes? Otro ejemplo. Los colegios. Supongamos que yo estoy analizando la presencia de bullying en los estudiantes de quinto de secundaria. Todos hemos pasado por eso, todos hemos hecho chacota y nos han hecho chacota también en el colegio. Antes no le llamaban bullying, simplemente estaban gente fastidiada. Bueno, yo quiero encontrar la presencia del bullying. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A cada estudiante le voy preguntando. Entonces, si yo quisiera hacerlo en todo el Perú, la unidad de análisis es un estudiante. Pero de manera natural, ¿dónde encuentro los estudiantes? Cada colegio es una unidad muestral. Entonces, ¿qué es una unidad muestral? Es una forma de organización natural en donde se agrupan o se reúnen las unidades de análisis. En el caso de la galleta, cada caja era una unidad muestral. Bueno, y el marco muestral es hacer un listado. Es como que si yo aquí sacara la lista de todos ustedes y ustedes todos son mi población. Si yo hago toda la lista completa sería el marco muestral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, confíen ustedes. Miren, todos los verdes son parámetros y todos los amarillos son estimadores, porque son de una muestra. Ya ustedes se lo ponen. Esto de aquí ya lo expliqué, ¿no? Si tengo una población y yo quiero encontrar, por ejemplo, el promedio de bonos, yo puedo tomar muchas muestras. Y mira todas las diferentes cantidades que podríamos encontrar si tomamos muestras de 2 en 2. Y si fuera una variable cualitativa, lo mismo. A ver, si analizáramos el sexo, masculino o femenino. Imagínate, igual, ¿cuántas muestras posibles puedo sacar de 2 en 2? Una gran cantidad. Es por eso que hablábamos del error del muestreo. Nadie se quiere equivocar, ¿eh? Nadie. Pero debemos ser conscientes que al no preguntarle a todos, podemos caer en error. Ahora, ¿cuándo hacer muestreo? Bueno, acá les pongo algunas razones o algunas circunstancias en las cuales deberíamos de hacerlo. Cuando hay una imposibilidad física porque de repente están demasiado dispersos. Imagínense en el campo. ¿Conocen el campo? ¿Alguno tiene alguna vez ido al campo? Sí. Cuando vamos al campo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el campo? Una casa en el campo, ¿cuánto mide? 10 metros. Contéstame, ¿una casa en el campo cuánto mide? Son... ¿De qué? Una casa en el campo son 3 hectáreas. Tienes el campo y la casa en el centro. Ya, anda a censo pues en el campo. Anda a censar todas las casas. Tienes que caminarte 3 hectáreas para una casa. 3 hectáreas. Y peor, está en el cerro. Subir y bajar, haces trekking ahí. De verdad, no sé si ustedes han ido al campo y lo han visto, sobre todo en la sierra, es así, porque en el cerro están las casas y están las chacras. Por ejemplo, ¿alguien es de Jaén? Ya. Los que son de Jaén me van a entender un poco más entonces, o si conocen Jaén. Supongamos, este es Jaén, ¿ya? La loma de un cerro. Entonces, el cerro está así. Acá está la casita, ¿ya? Y luego acá viene la otra chacra. Por acá está la casita. Y luego aquí están 2 casas más. Dile ya, mira. Entonces, 1, ¿Qué le vas a decir ella, mira? 2, 3, 4. Anda en cuesta. Y ese es de un cerro. Luego viene... Lo van a subir a YouTube, güey. No. No es broma.
Entonces hay una imposibilidad física de hacerlo porque son demasiado extensos, hay demasiada, ¿cómo te digo? Demasiado trabajo. Sí, En la ciudad es fácil, en un edificio te encuentras 30 casas. Pero ya, el costo, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo personal preparado suficiente. Y dos casos especiales son cuando el proceso es destructivo o cuando son homogéneos. A ver, si todos ustedes fueran clones de ella, ¿a cuántos necesito preguntarles para saber lo que piensan todos? A uno. solo uno. Y el otro caso con el proceso destructivo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, imagínate que tú eres productor de autos, de Volvo o de Mercedes, etc. Y resulta que quieres hacer un control de calidad sobre las bolsas de aire que protegen vidas. Entonces, para saber si la bolsa de aire funciona o no, ¿qué tengo que hacer? Chocaron. ¿Chocarlo o no? Claro. ¿Sí? No hay otra forma más que chocarlo. Entonces mira, la única forma es chocar mi carro. Mi carro nuevo lo tengo que chocar para ver si revienta o no revienta la bolsa. ¿No hay otra forma de hacer control de calidad, sí o no? Pregunta, ¿voy a chocar todos mis carros? No, Porque solo no uno. me quedaría que vender. Entonces cuando el proceso es destructivo, no me queda más que tomar una muestra. Y eso ocurre con muchas cosas, con muchos productos. Por ejemplo, si estamos hablando de las botellas de agua, la destapas para probarla y ya no la puedes vender. Entonces siempre que el proceso sea destructivo, tenemos que tomar una muestra. Incluso cuando vas al doctor, el doctor no te saca toda la sangre, toma una muestra de sangre. Y esa muestra de sangre no va a regresar a tu organismo, porque como se le va a someter a procesos químicos, se va a destruir. Entonces por eso toma una muestra de sangre, o de orina, o de heces. Bueno, aquí quiero hacer una atención especial. No voy a hablar demasiado, pero quiero explicarte algo puntualmente. Cuando estamos haciendo una investigación, cualquiera para tu tesis, etc., normalmente tenemos tres preguntas que tenemos que responder. La primera es, ¿cómo debo recoger la información? Y eso significa responder a qué instrumento vas a aplicar y qué técnica vas a usar. La respuesta es, depende del enfoque que tú estés planteando en tu investigación. A ver, escúchenme ya. Hay tres tipos de enfoques que no tienen que ver con las variables, ¿ah? Pero hay tres tipos de enfoques. El enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Cuando digo cualitativo, no es porque solamente sus variables sean qualia. O cuando digo cuantitativo, no digo porque sus variables solamente sean cuantitativas. Sino me refiero a que esa es la forma de llamarlos, pero se refieren a con qué visión enfrento una realidad. Mira, cuando tú tienes un enfoque cualitativo, tratas de conocer en profundidad un hecho o fenómeno. Y cuando tú tienes un enfoque cuantitativo, lo que haces es tratar de conocer lo que piensa la mayoría, pero ya no tan profundo. Te lo pongo así, es como que te vas a un estadio, ¿ya? Estás arriba en el estadio, y tú, si tú miras el estadio, ¿sí? Simplemente con una visión normal, ¿ves todo el estadio o no? Ves a todos, tienes una visión general, pero ¿puedes ver el detalle de cada cosa que está pasando? No, lo ves en general, pero no eres muy profundo. Ese es un enfoque cuantitativo. Ejemplos, cuando a ustedes les botan un cuestionario por internet y ustedes tienen que responder sobre cómo les ha ido, con el profesor, o qué piensan de un curso, etc. Las preguntas están estandarizadas. Tú vas a responder sí o no, y yo, investigador, en 5 segundos tengo todas las respuestas. Pero ¿voy a tener la capacidad de ser profundo? Si fuera al revés, y mi enfoque fuera cualitativo, lo que voy a hacer es tratar más bien de conocer en profundidad lo que piensa cada una de mis unidades de análisis. Entonces, no me queda más que tratar de conversar contigo. Mírenlo así, ¿ya? Yo soy de la dirección de escuela y ya vimos el primer caso, que es un enfoque cuántico. Pero no quiero solamente eso, quiero saber qué ustedes piensan, qué sienten. Me gustaría inclusive hacer algunas repreguntas. Entonces yo llamo a la señorita, llamo al caballero, llamo al joven y llamo a su compañera. Y me siento con cada uno por separado y comenzamos a conversar. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ves este ciclo? ¿Y qué opinas?
oye, mira, queríamos saber qué estás pensando. ¿Cómo te fue el curso, por ejemplo, de estadística? Bueno, el profesor ha sido bastante exigente. Excelente En profesor. algunos momentos sentía que me ahogaba. Es bonito. Pero, ¿has aprendido? Es guapo, profesor. Bueno, la verdad es que sí da herramientas para poder estudiar, ha explicado, pero me gustaría que de repente pudiera ser un poco más cercano a nosotros. Ok. Yo te hago una pregunta. Vamos a terminar. Si yo estoy haciendo el cuestionario o la entrevista contigo, en ese momento puedo hacer repreguntas. Puedo profundizar hechos específicos o no. Pero eso lo puedo hacer si estamos haciendo un cuestionario por internet. Esa es la diferencia entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Repito, puede hacer cualquier tipo de preguntas, de cuali o de cuanti, ni quedan continuas. Pero el enfoque cualitativo te permite conocer en profundidad un hecho o fenómeno. En cambio el otro, no. Voy a saber lo que sucede, pero de manera global. Un ejemplo más, con el enfoque cualitativo. Las entrevistas de trabajo. Después de haber pasado todo un filtro, a los últimos postulantes se les llama a una entrevista. Esa entrevista tiene por finalidad conocer no solamente lo que tienes en la cabeza cognitivo, sino la manera de ser, la manera de comunicarte. Imagínate que yo postulo un trabajo de jefe de recursos humanos, un puesto bastante importante, ¿no? Y yo vengo y digo, ¿sabes qué? He venido a firmar el contrato. No, señor, es una entrevista. Pero si yo soy el mejor, tienes que darme el trabajo a mí. O sea, yo soy, ¿ves? ¿Esa persona crees que esté adecuada para un puesto de que sea jefe de recursos humanos? Pero eso no lo voy a encontrar en un papel, en una respuesta psicotécnica. Eso lo voy a encontrar en la medida en que conversemos y yo comience a ver la forma de tratar a la gente que tiene esa persona. Hasta para tener una relación, chicas o caballeros, la única manera de conocer a la persona es participar con ella de bastante tiempo. Práctica. Tienes que conocerla alegre, triste, con dinero, sin dinero. Bonito. ¿O no? Enfoque cualitativo. Entonces, dependiendo del enfoque, yo elijo instrumentos y técnicas. ¿Correcto? Bien. Dale un alto ahí, por favor. Entonces decíamos que había 3 preguntas. La primera correspondía a cómo recoger la información, qué instrumento y qué técnica, y hemos mencionado que depende del enfoque de la investigación. La segunda pregunta que solemos hacernos es ¿y cómo seleccionar las unidades de análisis? Y eso se responde con lo que es el tipo de muestreo. Y la tercera, ¿a cuánto debemos elegir? Corresponde a lo que es el tamaño de la muestra, o sea, ¿cuántos elegimos? Para ratificar lo que vimos hace un ratito, cuando el enfoque es cualitativo y yo busco profundidad, los instrumentos que suelen usarse, por ejemplo, son la ficha de observación que yo preparo, la guía de entrevista o la guía de focus group, para lo que son grupos de discusión. Y las técnicas pueden ser la observación en el primer caso, la entrevista personal o la discusión en sí. Y en el caso del enfoque cuantitativo, normalmente se usan cuestionarios o test. Y la técnica que se utiliza es, si yo ya se la aplico a toda una población, se llama censo. Ojo con esto, pero si yo le aplico el cuestionario o el instrumento a una muestra, la técnica se llama encuesta. Nunca digas, voy a aplicar una encuesta. Tú lo que aplicas es o un cuestionario o cualquier instrumento. Encuesta es el hecho o la técnica de usar ese instrumento para evaluar una muestra. ¿Correcto? Hay muchas personas que no usan bien los términos. Bueno, vamos a pasar a lo que son los tipos de muestreo. Existen básicamente 2 tipos de muestreo: el aleatorio o no aleatorio, o probabilístico y no probabilístico. La diferencia fundamental entre uno y otro es que en el muestreo no probabilístico, la selección de las personas o unidades de análisis no son aleatorias. Y aquí tenemos 4. Te pido que la leas rápidamente, por favor. El tema, como repito, es que no te van a permitir tener una medición de cuánto error existe en tus cálculos. El muestreo de juicio criterio se usa cuando una persona tiene mucha experiencia en una empresa, oficina o área y él elige a las personas bajo su criterio, considerando que esas personas le van a dar una medición de lo que pasa con toda la población. Por ejemplo, si yo tengo 30 años en esta universidad, supongamos, y necesito saber qué opinan las diferentes áreas, de repente voy a abastecimientos, a contabilidad, a gerencia general y elijo a Juanito, a Pedro, a Miguel. ¿Por qué? Porque creo que esas personas resumen lo que cada área piensa.
y de manera global saldría lo que pasa en toda la universidad. El de bola de nieve se usa cuando necesitamos encontrar a personas que tienen características especiales. Supongamos, gente que gana $1 millón mensual. Es difícil encontrar a uno, pero una vez que lo encuentro, a esa para trabajar en base a referidos. Entonces es como una bolita de nieve que va creciendo por referencias, no es aleatorio. Y estos dos son el muestreo por conveniencia, que es cuando tú seleccionas en base a lo que para ti es más fácil. Es como que si yo me paro en la esquina y le pregunto solamente a la gente que pasa entre 8 y 9 de la mañana, oye, pero ¿y de 9 a 4 de la tarde? No, es que en esa hora no estoy por ahí. Entonces estoy seleccionando lo que para mí es más conveniente, pero hay que tener cuidado porque puede ser que no tengas una muestra representativa. Y el de cuotas es cuando yo comienzo a completar una cantidad predeterminada, pero el problema es que simplemente lo hago por llenarlo y no busco la aleatoriedad. Entonces, estos 4 tipos de muestreos son llamados muestreos no probabilísticos. ¿Por qué? Porque no existe la misma probabilidad de seleccionar a cada uno, no es al azar. Por el otro lado, tenemos 4 muestreos también, pero probabilísticos, que son el aleatorio simple, sistemático, estratificado y de racimo. El muestreo aleatorio simple, muchachos, es el de la rifa, es cuando cada uno nos da un ticket y seleccionan al azar a los ganadores. Nosotros vamos a usarlo de 2 formas. Cuando antes no había computadoras, se generaba lo que se llamaba la tabla de números aleatorios. Esta tabla de números aleatorios tenía por función ayudarte a seleccionar a las unidades de análisis. Atentos. Este es un ejemplo. Yo a ustedes les he alcanzado otra tabla, que es la que tienen que imprimir y traer a clase. Pero veamos, supongamos que esta es la tabla de números aleatorios. ¿Cómo se utiliza? Supongamos, por favor, que tienes una población de 1.654 personas. Y de ellas, imagínate que necesitas encontrar, no sé, 3 o 4. Entonces, esta tabla tiene una particularidad. No cuenta desde 1, sino desde 0. Por ejemplo, si tuviéramos 4 personas, tú dices 1, 2, 3 y 4. Si estuvieras en la tabla dirías 0, 1, 2 y 3. O sea, siempre es uno menos. Por lo tanto, sería de 0 a 1653. ¿Cuántas cifras hay? 1, 2, 3, 4. Voy a mi tabla y en la parte superior comienzo a coger de 4 en 4 las columnas. Y comienzo a seleccionar. A ver, supongamos que me pidieron unas 6 personas al azar. La primera persona sería la 1581. ¿Está en mi número o no? Sí. Listo. La segunda, 928, también, ¿verdad? La tercera, 4000. No, porque máximo tengo 1653. La siguiente, la siguiente, sí, porque es la número. Me faltan 3 y ya culminé la columna. Cojo las siguientes 4. 9000. ¿1055? Sí. 775. Sí. Me falta 1. Cogemos las siguientes 4. ¿Hay alguno? Ok. Seguirían las siguientes. Y así sigo hasta cuándo. Hasta completar el sexto. Esa es la tabla de números aleatorios y cómo se utiliza. Repito, esto es cuando las computadoras no existían. Hoy en día, si tú quieres usar la computadora, mira por favor cómo se hace. Es muy sencillo. Está explicado en una diapositiva, pero lo voy a hacer yo aquí. Yo entro al Excel. Permíteme terminar antes de que quieras replicar lo que voy a hacer, por favor. Primero mira, por favor. Y supongamos que yo quiero 6 personas. Lo único que tengo que hacer, mira por favor, te estoy pidiendo, es poner la función aleatorio.entre. Y aquí sí, que sería entre 1 y 1654. Y solamente lo arrastro. Y ya tengo elegida a las 6 personas. Por si acaso, en cada computadora va a salir diferente, porque cada computadora es como si fuera un cerebro distinto. Pero esa es la función, aleatorio.entre. Rápido. Entonces, ustedes tienen que saber hacerlo de las dos maneras. Con la función aleatorio.entre o usando la tabla de números aleatorio. ¿Ok? Es sencillo. Bien, vamos con el segundo muestreo, que es el muestreo sistemático.
El muestreo sistemático tiene un sistema. Y ese salto o el tamaño del sistema se llama K. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran, no sé, un hermano o alguien especial, y ese alguien especial solamente se baña los domingos, primero que es desasiado. ¿Y cada qué tiempo se baña? Cada 7 días. K sería 7, que vendría a ser cada cuánto tiempo yo tomo información. De manera práctica, ¿cómo se trabaja esto? Supongamos que tenemos 100 elementos de una población y de ellos quiero coger una muestra de 20. ¿Cómo determino el K? Divido la población entre el tamaño de la muestra. ¿100 entre 20? Bueno. 5. Perfecto. La pregunta es, ¿y de dónde comienzo? Si K es 5, tú puedes elegir un número cualquiera dentro del 1 y el 5. Imaginemos que fue 4. ¿Sí? Imaginemos que fue 4. Entonces el primer número sería 4. ¿Cuánto fue mi K? 5. Ok, 4 más 5, 9. más 5, más 14. 5, más 5, 19, más 5, 24. más 5. Y vamos eligiendo de 5 en 5. Ese es el muestreo sistemático. Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Terminamos con los tipos de muestreo revisando esta diapositiva. Quiero que observes y me digas cuál es la diferencia fundamental entre la parte superior de la diagonal y la parte inferior. Primero revísalo. Esto es clarificar, lo hago. Significa que mi muestra, si te das cuenta, debe ser representativa de la población. Tiene más triángulos, luego tiene cuadrados y luego en menor cantidad rombos, ¿o no? Para que sea representativa. Por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿quiénes son los que determinan quién llega al poder? ¿El segmento A, B, C o D? D. Porque los que abundan son los que menos tienen. O sea, tú vas a encontrar 100 familias que pueden ganar $20,000 mensuales, pero encontrarás 20,000 familias que no ganan más de 200 soles mensuales. Entonces la mayoría son los que tienen menos. Y a esa gente es a la que se tiene que convencer para que voten por la persona correcta. Pero no regalándole pues un saquito de azúcar o un kilito de arroz, sino porque realmente sean conscientes de que esa persona es el mejor candidato para la gobernación en sí. Ese es el problema.